¿De qué hablamos cuando hablamos de prehistoria? En primer lugar, es necesario aclarar que no vamos a hablar de dinosaurios, sino de la prehistoria de la humanidad, teniendo en cuenta que debemos enfocarnos en analizar el cambiante tiempo pasado de las sociedades. Desde hace millones de años, nuestro planeta, la Tierra, se ha ido transformando y los seres vivos tuvieron que ir adaptándose a diferentes situaciones. Estas transformaciones abarcaron desde la formación de los continentes y los cambios de clima hasta el surgimiento y desaparición de especies animales y vegetales. Este complejo proceso, del cual algunas especies mutan y otras desaparecen, se llama evolución. Para el naturalista inglés Charles Darwin, todos los seres humanos descendemos de una misma especie de primates. Según este científico, la evolución era una especie en cadena en donde en los primeros eslabones se podían ubicar a los seres inferiores y en los últimos a los superiores. Sin embargo, hoy en día los científicos sostienen que esta idea es errónea, ya que consideran que la evolución no fue un proceso lineal, sino que desde tiempos remotos existieron simultáneamente distintas especies y que, mientras algunas lograron sobrevivir, otras se extinguieron. Hoy en día, se sabe que nuestros primeros antepasados más remotos vivieron en el continente africano. Es aquí donde los científicos consideran que hay que buscar los orígenes de los seres humanos contemporáneos. El largo proceso evolutivo del que los seres humanos formamos parte se llama hominización, ya que al conjunto de especies ya extinta y al de los seres humanos se los denomina homínidos. Estos homínidos tenían una serie de características. Una postura erguida, es decir, caminaban solamente con las dos piernas. El dedo pulgar de las manos estaba en oposición a los demás, eso es importante porque permitía la manipulación de los objetos, y el tamaño del cerebro era más grande que el de los simios y el cráneo más redondeado. Nuestros parientes más cercanos en este proceso fueron el Australopithecus, que vivió en África hace aproximadamente unos 5 millones de años, el Homo habilis, cuyo nombre habilis hace referencia a que fue el primero en mostrar habilidad con las manos, lo que le permitió fabricar herramientas, el Homo erectus, cuyos restos más antiguos datan de hace unos 2 millones de años de antigüedad y que se caracterizó por su andar erguido, de ahí su nombre, erectus, y que también se caracterizó por recorrer largas distancias y controlar el fuego y las armas. El hombre de Neandertal, cuyos restos más antiguos datan de 200.000 años de antigüedad, supo adaptarse a las condiciones impuestas por la glaciación. El Homo sapiens, de aproximadamente 500.000 años de antigüedad, presenta una mayor capacidad cerebral y son los prototipos de los seres humanos actuales. Y por último, el Homo sapiens sapiens, que es nuestra especie, y su nombre alude a la capacidad de pensar y es del que vamos a hablar a continuación. Los primeros homínidos no dejaron documentos escritos que nos permitan reconstruir su historia. Sin embargo, el hallazgo de restos de sus esqueletos y de los animales que mataron, así como también de los objetos que manipularon, les permite a los arqueólogos suponer cómo pudo haber sido su modo de vida. El periodo de la historia humana en el que los homínidos vivieron se llama Paleolítico y abarca desde el desarrollo de los primeros homínidos hasta el comienzo de la agricultura hace unos 8.000 años antes de Cristo aproximadamente. Durante este periodo, los seres humanos subsistieron tomando del ambiente lo que necesitaban para su supervivencia, recolección de frutos, raíces, también cazaban y pescaban. Como los recursos se agotaban, se desplazaban de un lado al otro para conseguir alimento. Por eso se dicen que eran nómadas, es decir, no tenían un territorio fijo donde se establecían. Los seres humanos del Paleolítico vivieron en cuevas y cavernas ubicadas por lo general en lugares altos para defenderse de las inclemencias del tiempo o de los animales salvajes. Otros vivían en chozas, cabañas o tiendas fabricadas con barro, piedras y en algunos casos huesos de animales. Los cazadores del Paleolítico se organizaban en pequeños grupos denominados hordas, que se integraban por varias familias. Estos grupos al principio fueron momentáneos, pero con el tiempo comenzaron a elaborar estrategias de supervivencia conjuntas dirigidas por un jefe. En el Paleolítico Superior, o sea, unos 35.000 años atrás más o menos, cuando se perfeccionaron las armas y las técnicas de caza y pesca, los grupos comenzaron a crecer y formaron clanes que agrupaban muchas familias. Luego de la glaciación, hace aproximadamente 13.000 años,
Las capas de hielo que hasta ese entonces habían cubierto gran parte del planeta comenzaron a derretirse y la temperatura fue elevándose en determinadas zonas del planeta. Estos cambios repercutieron en la fauna y en la vegetación. Los seres humanos tuvieron que afrontar el desafío de vivir y adaptarse a nuevas condiciones. Como los alimentos comenzaron a escasear, los humanos comenzaron a migrar y otros cambiaron sus hábitos. Durante el Neolítico se produjo una verdadera renovación cultural. Los especialistas la denominan revolución neolítica. Esta consistió en que algunos grupos de humanos del lejano oriente descubrieron técnicas para cultivar plantas, principalmente cereales, y domesticar animales. El ser humano había pasado a producir sus propios alimentos, dando origen a una nueva forma de vivir a partir de una economía productiva. Con el establecimiento de nuevas técnicas de cultivo, el ser humano fue desarrollando herramientas más variadas. Aparecieron la cerámica, luego los tejidos, más tarde se comenzó con el trabajo de metales. Para realizar estas tareas agrícolas, los grupos humanos debieron establecerse en un territorio determinado, originándose un modo de vida sedentario, es decir, radicado en un lugar fijo. Y con ello fueron surgiendo aldeas y dentro de ellas una división social del trabajo. En estas aldeas fueron surgiendo jefaturas, hasta que un día se les ocurrió decir que sus líderes eran descendientes de los dioses que ellos mismos habían creado y que habían comenzado a adorar. Esto dio origen a dinastías y con ello la diferenciación social, es decir, unos que mandaban y otros que obedecían, que con alguna que otra variación sigue siendo la historia del planeta. Finalmente, hacia el año 3000 a.C. se encuentran los primeros registros escritos. Esta técnica, es decir, la escritura, se hizo, entre otras cosas, para llevar un registro cuantificado de los productos alimenticios que se producían y, por otro lado, para comenzar a dejarle a las generaciones posteriores los registros de sus gobernantes, recordándoles por qué ellos estaban en el poder y por qué les debían obediencia. Y esto básicamente es todo. Espero que les haya servido este video y si lo quieren compartir, compártanlo, mejor. Más adelante seguiré subiendo material. Por lo pronto me despido, tengan todos ustedes buenas tardes y que la historia los acompañe siempre.